En este video voy a hablar acerca de los detalles de cómo opera un NAT, cuáles son las reglas y recomendaciones que están dadas en términos del comportamiento del NAT para manejar tanto conexiones entrantes como salientes, posibles paquetes que atraviesan, así como las respuestas del NAT cuando no se está actuando como un NAT. Recordemos que un NAT es una caja que traduce direcciones de red. Es decir, establecerá correspondencias de direcciones IP internas y puertos para protocolos de transportes hacia direcciones IP externas y puertos externos. Así que tenemos un NAT cuya dirección interna o direcciones internas externa es 128.34.22.8. Entonces esa es la interfaz. Aquí tenemos la interfaz interna y la interfaz externa del NAT. Entonces hacia el mundo externo tenemos que la dirección es 128.34.22.8 y en el mundo interno tiene otra dirección IP, digamos la dirección 10.0.0.101. ¿sí? Ahora el host 10.0.0.1. ¿sí? Ahora digamos que el host app puede mandar o empezar una conexión TCP mandando un mensaje de SYN al servidor S en el puerto 80. Entonces se va a observar que esto va a traducir justamente la dirección interna de A, que es el puerto 10.0.0.101, la va a traducir a la dirección externa 128.34.22.8. ¿sí? Y va a asignarle un puerto externo, en este caso el 6441, para este mapeo, y este establece justamente esta correspondencia. Así que una pregunta que tú puedes hacer es, si un paquete arbitrario llega al NAT, ¿el NAT debe de responder? Hasta ahora, si el NAT empieza recibiendo paquetes TCP de 128.34.22.8, 6441, va a traducirlos a lo que diga el mapeo. Ahora podemos tener algunas restricciones basadas en si utilizamos un cono o puerto restringido, etc. Pero de manera general los paquetes que empaten o este mapeo van a atravesar. Pero ¿qué pasa si recibe un paquete destinado a una dirección externa, digamos 128.34.22.8, 55.127? ¿Qué debo de hacer? Bien, al final el NAT por el sí mismo es un dispositivo IP, y el hecho de que uno de sus puertos resulte en una traducción es independiente del hecho de cómo debe responder. Así que imaginemos que no hay un mapeo de puertos establecido, es decir, no hay nodos internos en el NAT y nadie ha abierto ninguna conexión. ¿Cómo el NAT debe responder si tú intentas conectarte hacia él? En este caso debe de responder como siempre lo haría. Para un caso particular, debe de rechazar la conexión como un reset de paquetes, o dependiendo del mensaje, lo que venga en el mensaje puede mandar un error ISMP. Así que de manera general el NAT se comporta como un dispositivo IP normal o un routador IP, con la excepción de que cuando el paquete llega a la interfaz interna y externa tiene un mapeo, o cuando el paquete atraviesa la interfaz interna y se genera un mapeo. Así que a pesar de eso, si tú te imaginas que no tienes tal A o B en ningún nodo detrás, entonces se comporta justamente como un dispositivo IP. Así, por ejemplo, muchos NATs, tales como tu routador de casa, de hecho, tienen un servidor web en el puerto 80. Así que si tú tienes un routador inalámbrico de casa, corre un servidor web en el puerto 80 que te permite configurar. Algunas veces no es el puerto 80 en algún otro puerto, pero la idea es que el NAT pueda responder a conexiones y pueda tener una interfaz para administración por medio de web o para otros servicios. Esto es perfectamente razonable y un comportamiento permitido. Así que una pregunta que resulta es, cuando tenemos los NATs, es que ¿qué causa
que nosotros establezcamos estos mapeos. Tú puedes imaginarte el caso de UDP. Esto generalmente es cuando un paquete viene de la interfaz interna y va hacia la interfaz externa. El NAT establece la correspondencia y el mapeo de la dirección del puerto IP hacia la dirección externa del puerto. El NAT establecerá el mapeo para la dirección del puerto IP de la dirección externa del puerto IP. Por supuesto, el NAT necesita ser cuidadoso de esas asignaciones y no reutilizarlas. Por ejemplo, un TCP/SYNC, cuando tu nodo está estableciendo un mapeo, tú sabes, tú puedes ser un poquito más liberal y decir, bueno, puedo establecer cualquier paquete TCP que venga y suponer que va a haber un mapeo o simplemente establezco un mapeo. Por supuesto, existe una pregunta de cómo creas el mapeo y cómo, eh, eh, digamos, apagas o quitas los mapeos. Bueno, UDP, ya que no hay una secuencia de control, generalmente estos establecen un timeout o un tiempo de vida. Los mapeos se tiran si se vence ese tiempo de vida y no necesitas tú reclamarlos. De otra manera se nos acaban el número de puertos externos que tenemos. TCP, bueno, utiliza justamente los paquetes FIN para quitar o remover la conexión. Así que bueno, tú tienes estados donde estableces la conexión, pero también estados donde recolectas la basura. Es decir, quitas los mapeos que ya se tienen. ¿Sí? Ok, bueno, resulta que para entrar un poquito más en detalle de cómo un NAT debe comportarse, existen recomendaciones de cómo esto debe suceder. Casi existe una década de experiencia con estos dispositivos y cómo posiblemente pueden generar aplicaciones disruptivas a través de comportamientos extraños. Así que bueno, en unos de los primeros documentos que se intentaron establecer justamente todo esto, bueno, la persona fue Colin Jennings, que básicamente trabajaba en Fry's Electronics y eh, tenía 25 diferentes cajas de NAT y midió y vio todo tipo de cosas locas. Y basado en eso y el comportamiento de la aplicación, eh, se resultaron con un par de recomendaciones, una para UDP y otra para TCP. Entonces, tenemos algunas recomendaciones de comportamiento de cómo los NATs se deben de comportar. Para UDP está especificado el RFC 4787. Ok. Este RFC (4787) es justamente este. ¿Sí? Vemos justamente que dice los requerimientos de comportamiento para los NATs, ¿sí? Para UDP unicast, ¿sí? Entonces aquí justamente dice, este documento define la terminología básica para escribir diferentes tipos de NATs o de traductores de redes de dirección de red. Estos comportamientos cuando manejamos UDP y también define un conjunto de requerimientos que debemos permitir en muchas aplicaciones como comunicaciones multimedia o juegos en línea para que trabajen de manera consistente. Desarrollar NATs que cumplen este conjunto de requerimientos incrementará de manera amplia la capacidad de que estas aplicaciones funcionen correctamente. Entonces tenemos justamente todo el rollo que corresponde a esto, ¿verdad? Tenemos justamente una introducción de dónde viene, ¿sí? La terminología de lo que se debe, lo que no se debe, lo que es requerido, lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, lo que podría hacerse, lo que no podría hacerse, lo que es recomendado, lo que es probable y lo que es opcional. ¿Sí? Aquí se va a hablar de cómo se hace el mapeo de la dirección y puerto. ¿Sí? No voy a entrar en los detalles, estos lo revisan ustedes ya con más calma, la asignación de los puertos. ¿Sí? Okay. Bueno,
Y así como tenemos justamente tenemos el RFC 5382, que es justamente lo mismo, pero para TCP. ¿Sí? Justamente son los requerimientos de los NATs que pueden manejar TCPs, que me van a permitir tener muchas aplicaciones, tales como aplicaciones peer-to-peer, juegos en línea, para que funcionen de manera consistente. Entonces, al momento que yo desarrollo estos NATs, otra vez incrementan la capacidad de que esto funcione de manera correcta. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, les invito a que le den una revisada, ¿sí? De qué es lo que deben implementarse y qué es lo que no. Okay.